Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Ahí estoy admitiendo a todos. Buenas, ¿Cómo andan? todo bien. Tanto tiempo. Ah, no prendí la cámara, soy una gente. Ahí está enfocando el mate. No, no era la idea. Ahí está, ahí está. Sí, ahí está. Bueno, un poquito. Bueno, me tienen en abandonado. Yo los abandoné, me abandonaron ustedes. Bueno, cuéntenme. A ver, estuve mirando un poco los... Fui mirando los trabajos, todavía no les hice las presentaciones. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está Celeste? Profe, le quiero avisar algo, por eso me conecté. Yo 6:30 tengo turno con el odontólogo. No hay problema. Me conecto hasta primera hora y después ya me desconecto. Igual sé que usted graba la clase para después Sí. verla. Yo la grabo y la subo, quédate tranquila. Dale, No hay muchas ningún gracias. problema. Esperen que hay un mensaje en el chat. No hay problema, Nahuel. Bueno, les estaba contando, fui mirando un poco los trabajos que fueron subiendo, o sea, no, todavía faltan subir, todavía no están todos. Estoy hablando de los trabajos de la primera parte, ¿sí? Que la primera parte era todo lo que tenía que ver con estructura atómica. Y vi, o sea, había un error que se fue repitiendo en muchos, que tenía que ver con cuando los átomos tenían carga. O sea, si tenían carga positiva o carga negativa, cómo cambiaba el número de partículas subatómicas. ¿Sí? Muchos pusieron, nosotros habíamos hablado en una de las primeras clases, cuando nosotros tenemos un átomo con carga positiva o negativa, lo que se modificó en esa estructura atómica es la cantidad de electrones, ¿sí? Siempre que yo tengo el átomo, o sea, para volver un poco sobre el tema, el átomo lo que tiene es un núcleo donde están los protones y los neutrones, y la parte externa de ese núcleo donde se encuentran los electrones. Los electrones son los que pueden interactuar con otros átomos, o sea, y modificarse para hacer que un átomo tenga carga o no, tanto sea carga positiva o carga negativa. Los neutrones que están en el núcleo también se pueden modificar. Y, ¿cómo estás, Nadia? Y lo que generan es que haya un isótopo. O sea, de las tres partículas que yo tengo en el átomo, que forman el átomo, los protones no se modifican nunca, ¿sí? Siempre que yo hablo del número de átomos, o sea, de un elemento, de un átomo, el número de protones que va a tener siempre va a ser el mismo, no se va a modificar mientras yo no cambie de átomo, ¿sí? Si yo modifico el número de protones, estoy cambiando de elemento químico. El número de neutrones dentro de un mismo átomo sí puede cambiar, y yo lo que tendría es un isótopo, ¿sí? Que es un elemento que tiene el mismo número atómico, pero se modifica el número másico, o sea que cambia la masa del átomo. O sea que si yo, con respecto al átomo que miro, desde la tabla periódica al número másico, por ejemplo, no sé, voy a tomar cualquier elemento, pero voy a agarrar uno más distinto que los que agarramos siempre. Voy al aluminio, ¿sí? El aluminio tiene
número atómico 13, número másico 27. ¿Sí? Hola, profe. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? Bien, bien. El número atómico, el 13, no se va a modificar, pero yo puedo tener un átomo de aluminio que yo les diga que tiene número másico igual a 29. O sea que lo que va a haber cambiado es la cantidad de neutrones. En vez de tener 14 neutrones, va a tener 16 neutrones. ¿Sí? En el caso que yo estoy mirando el elemento de la tabla periódica y pregunto qué cantidad de electrones tiene, estoy hablando del átomo neutro. La cantidad de electrones es igual a la cantidad de protones, por ende al número másico. Va a tener 13 electrones y 13 protones. Si yo ahora digo que el átomo de aluminio tiene carga 3 positivo, ¿sí? Que está cargado, fíjense que es un detalle menor, pero para que entiendan el por qué, cuando se le pone la carga a los átomos, siempre se pone el número y después el símbolo de la carga, porque lo que está diciendo es que hay 3 cargas positivas. No se pone más 3, se pone 3 más, ¿sí? Lo van a ver en los libros, en cualquier apunte de química que vean, van a ver que siempre está el número y después el tipo de carga. Si tiene 3 cargas positivas, quiere decir que ese átomo de aluminio modificó la cantidad de cargas que tenía, o sea, modificó la cantidad de electrones. Para que tenga más cargas positivas que negativas, tiene que haber perdido electrones. ¿Por qué? Porque cuando tenía 13 electrones y 13 protones, esa sumatoria de cargas me daba 0, me daba que el átomo era neutro. Si yo ahora tengo un átomo que tiene 3 cargas positivas, quiere decir que tiene 3 electrones menos, porque son más las cargas positivas, o sea, la cantidad de protones, que la de electrones. ¿Se entiende? Porque yo, o sea, vi en muchos que cuando completaban la tabla, que estaba, ahora no me acuerdo de memoria la guía, pero estaba, creo que era el sodio, en uno de los puntos estaba el sodio, y estaba el sodio con una carga positiva y el flúor con una carga negativa, y cuando ponían el número de electrones, ponían el número de electrones como si el átomo fuera neutro. O sea, yo les voy a ir devolviendo cada trabajo, y en el comentario les voy a poner, o sea, lo voy a tomar como entregado, pero les voy a poner todos los puntos que yo veo mal, o sea, en los casos que están documentos de Word se los voy a marcar, en el caso que están fotos les voy a ir poniendo punto por punto lo que está mal, por eso tardo tanto en devolverlos, porque voy mirando todos los puntos que hicieron, pero ese fue uno de los errores. Después otra de las cosas que vi es que en el punto 3 yo les pedía, les daba un símbolo de un elemento, que en algunos casos tenían el número atómico, en otros casos tenían el número másico, en otros casos era el símbolo nada más. Y les preguntaba qué información me daba ese símbolo. Lo único que tenían que hacer era decir que era el símbolo del elemento, o sea, el nombre del elemento, y en el caso de que tuviera el número másico o el número atómico, decir qué información me estaba dando. Si me estaba diciendo la cantidad de protones, si me estaba diciendo la cantidad de protones y neutrones, o sea, era esa información, porque algunos copiaron todos los datos de la tabla. ¿Sí? O sea, se los digo más que nada para que no sobresaturen de información y por ahí copien cosas que no entienden. O sea, y terminan agregando sin saber qué están haciendo. Y ya después pasamos a lo que tenía que ver con, bueno, había un cuadro que muchos me lo fueron dejando incompleto, donde yo les ponía, o sea, el punto 5, que estaba la especie, el número másico, el número atómico, el número másico, protones, neutrones, electrones, carga y nombre del elemento. Yo en ese punto lo que hice fue poner distintos datos. En base a los datos que estaban, ustedes tenían que completar el resto. Entonces, por ejemplo, en 1, yo les puse el número atómico igual a 30. Entonces lo que tenían que hacer era buscar cuál era el elemento con número atómico 30, ¿sí? Que es, ya lo encuentro, el zinc, y completar todos los datos que faltaban. Después había uno que les puse, que es el último, les puse el número másico, que era 27, la cantidad de neutrones y la carga. Ustedes teniendo la cantidad de neutrones y el número másico, lo que podían hacer era sacar el número atómico, que iba a ser 13, porque hacía 27 menos 14, me daba 13, y tenía el número atómico. Buscaba el elemento con número atómico 13, y ahí me iba a encontrar con que era el aluminio, y podía completar el resto de los datos, ¿sí? O sea, si
a ver, si no entienden, me preguntan, ¿sí? O sea, estuvimos muchas clases discontinuadas por distintos motivos. Primero yo no tuve internet, después tuvimos las mesas de finales. La semana pasada les pido 1000 disculpas que no pude estar, o sea, tenía a mi papá que había salido de terapia intensiva hacía un día. No estaba yo en condiciones de poder unirme en Zoom. Le tomamos temperatura ocular hipotérmico de temperatura ocular, pero tengo temperatura ocular elevada, por su corazón está inflamado. Alguien tiene el teléfono prendido y no sé quién es. Afectando, y probablemente con la... Ahí se apagó. Bueno, alguien estaba hablando de la temperatura. En fin. Así que lo que no entiendan o lo que haya quedado inconcluso de eso, me lo preguntan. Sí, lo que les subí, que yo ya lo había armado el año pasado porque fue a raíz de que por ahí en vivo y en directo era más complejo, armé una explicación sobre configuración electrónica. Ahora, la pregunta es, ¿pudieron ver el video? ¿Pudieron entender cómo se armaba? O sea, yo en ese video les armo les muestro todo lo que tiene que ver con la regla de las diagonales para que puedan ver de dónde salen. O sea, que sepan que no se tienen que aprender la configuración electrónica de memoria, el 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. O sea, no tienen que aprender eso de memoria. Ustedes, sabiendo escribir la regla de las diagonales, directamente se fijan qué cantidad de electrones tiene el átomo y completan hasta la cantidad de electrones que tienen. ¿Sí? Yo vi el video, Sí. anteriormente lo había buscado en internet cómo se hacía. Igual yo me acordaba más o menos como me lo habían enseñado en el colegio, pero no me lo habían enseñado con el tema de las diagonales, sino con 1S, 2S y la P creo que sería, o la D, pero Sí. nunca con las diagonales. Claro. Me costó como un poco entenderlo con el tema de las diagonales, No, pero más que se nada, puede entender bien. Se puede aprender de las dos maneras. La regla de las diagonales es más que nada como una ayuda a memoria. O sea, para que ustedes no se tengan que acordar sí o sí que el nivel 1 tiene un subnivel S, o sea, porque, a ver, desagregando lo que es la configuración lo que hace es, la cantidad de electrones que yo tengo, ¿sí? Están ordenados. Están por fuera del átomo, pero están ordenados en niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6, nivel 7, que se condice con los periodos que tiene la tabla periódica. O sea, si ustedes se fijan, la tabla está ordenada en grupos y periodos, ¿sí? Los grupos son verticales, los periodos son horizontales. Bueno, el número de periodos indica el nivel de energía que tiene cada átomo. O sea que todos los átomos que yo busque en el periodo 3, el nivel de energía hasta donde van a tener electrones va a ser el nivel 3. Y después dentro de cada nivel hay un subnivel. Los subniveles responden a cantidad de electrones que admiten. El nivel 1 tiene un subnivel S, que admite 2 electrones. El nivel 2 de energía tiene un subnivel S y un subnivel P. El subnivel S admite 12 electrones, el subnivel P admite 6. El nivel 3 tiene un nivel S, un P y un D, que tienen 2 electrones el S, 6 electrones el P, 10 electrones el D. El 4 tiene un subnivel S, 1P, 1D y 1F, ¿sí? Que tienen 2 electrones, 6 el P, 10 el D, 14 el F. Nosotros en general vamos a trabajar con elementos hasta el nivel 4 de energía, no nos vamos a ir más allá. Seguramente yo en la guía puse algún elemento que tiene más de 4 niveles de energía, más que nada para que ustedes se acostumbren a lo que es la escritura de la configuración, pero... Profe, Sí. perdón que la moleste, pero me estaba avisando Diego Corso que está intentando entrar con el nombre de Emiliano Urría porque está desde otra compu. Ah, ahí está, ahí lo admití, Emiliano Meridiano, sí. Ahí está, es. Ahí lo Gracias. admití, me había quedado ahí Perdón. buscado. Perdón, Diego era, ¿no? Perdón, Diego, que no te había Sí. admitido, me habías quedado ahí, me No. colgué explicando. Bueno, gracias. Igual tranquilos que yo la clase la estoy grabando, así que yo después subo todo para que lo tengan. Yo lo que hice fue como intentar hacerlo y fijarme en la tabla, viste, en la tabla periódica abajo Sí. te dice cómo terminan los subniveles. Exacto. Y con mi técnica que me había enseñado en el colegio me daba, pero con la regla esa de las diagonales no me daba. Y por eso tuve que ver un video, y además vi el suyo, y ahí como que me entendí Bueno, cómo era porque el sistema.
Las diagonales lo que tiene, lo que les simplifica es una cuestión que es la siguiente. Yo les dije que hay niveles de energía, ¿sí? Y subniveles. Por una cuestión energética, cuando llegamos al nivel 3 de energía, nosotros tenemos S, P y D, ¿sí? Que el D tiene 10 electrones. La realidad es que en la naturaleza, o sea, químicamente, antes de empezar a completar el subnivel D del nivel 3 de energía, lo que hacen es completar el nivel 4S2. La tabla periódica lo escribe con el nivel, o sea, en el orden que yo se los dije. La regla de las diagonales lo que muestra es justamente que energéticamente primero se llena el D, el S, el 3S, el 4S y después el 3D. Y así sucesivamente, si pasamos si estamos en el nivel 5, primero se llena el 5S2 y después el 4D10, ¿sí? Ahora, algo recontra importante, ¿sí? Que tienen que tener en cuenta. Parece japonés avanzado. Yo por eso quería subir ese video, porque ese video lo pueden pausar, pueden ver cómo voy escribiendo las cosas. O sea, tiene bastante ejemplo. Lo que a nosotros más nos interesa y lo que más tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando ustedes completan los subniveles con la cantidad de electrones que lleva, que un subnivel admita una cantidad máxima de electrones, no quiere decir que tenga la cantidad máxima de electrones, ¿sí? Si yo, por ejemplo, veo la configuración electrónica del oxígeno, yo tengo que el oxígeno tiene 8 electrones, o sea que la configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p4, ¿sí? ¿Por qué? Porque los números que yo tengo, como si fuesen una potencia, son los que me indican la cantidad de electrones. Yo tengo que poder sumar todos esos números y me tiene que coincidir con la cantidad de electrones. Sí, hijo. Hola, mi amor. Hola, gracias. ¿Cómo va? Tiene que tener, son cuestiones que suceden en la virtualidad. Siempre tienen que poder sumar todos los números que ustedes tienen y les tienen que coincidir con el número de electrones. Porque muchas veces el error más común que tenemos cuando empezamos a trabajar configuración electrónica es que si ponemos el nivel 2P, como les dije acá, decimos, no, pero el 2P, P admite 6, entonces le pongo 6 electrones. No, 6 electrones, si yo le pongo 6 electrones, cuando saco la cuenta, tendría 10 electrones en total. Por lo tanto, ahí tendría el oxígeno con 2 cargas negativas. ¿Sí? Que ese es el otro dato. Cuando yo miro la configuración electrónica, si yo tengo un átomo con carga, la cantidad de electrones que pongo es la cantidad de electrones que tiene al tener esa carga. Y ustedes me van a preguntar, ¿para qué nos estás volviendo locos con todo esto? Y yo les voy a explicar por qué. Nosotros ahora estamos viendo configuración electrónica para que ustedes sepan qué pasa con los electrones, cómo se comportan los elementos y cómo es el tema de las cargas. Si ustedes se fijan, yo hago mucho hincapié en carga positiva, carga negativa, qué pasa con los electrones. Cuando nosotros vemos la configuración electrónica, los electrones del último nivel de energía que tenga el átomo son los que van a participar en las uniones químicas. Entonces, cuando nosotros empecemos con el próximo tema, que son uniones químicas, vamos a tener muy en cuenta el tema de la cantidad de electrones del último nivel, porque esos electrones del último nivel son los que interactúan y o se pierden o ganan electrones para poder completar esa configuración electrónica y ser estable. ¿A qué me refiero con eso? O sea, le estoy dando un poco de información de lo que viene, pero para que lo entendamos bien. Para que un átomo sea estable, tiene que tener el nivel de energía completo. Si ustedes se fijan, el oxígeno que les dije recién llega al 2p4. Le faltan 2 electrones para poder completar ese nivel, para llegar al 2p6. Cuando yo me fijo la cantidad de electrones en el último nivel de energía, miro los electrones del nivel 2. ¿Sí? Tiene 2 electrones en el subnivel S y 4 electrones en el subnivel P. O sea que en total tiene 6 electrones. Lo que hace es ganar 2 electrones para completar. ¿Por qué? Porque tiene 4 en el último nivel de energía, en el último subnivel. Le resulta
mucho más barato, económicamente hablando de energía, ganar 2 electrones que soltar 4 electrones. ¿Sí? Igual tranquilos que eso lo vamos a ver cuando veamos bien todo el tema de la electronegatividad y la fuerza que tienen de un lado o del otro los elementos. Pero nosotros necesitamos entender principalmente la configuración electrónica y cómo se ordenan esos electrones para después poder pasar a uniones químicas. Otra cosa importante, cuando se pregunta electrones del último nivel de energía, ustedes lo que miran es el último nivel. Si yo estoy en el nivel 3 y tengo un subnivel S, un subnivel P y un subnivel D, yo cuento todos los electrones que están en esas letras. Porque esos son los electrones del último nivel. El nivel de energía que completó es el nivel 3. ¿Con cuántos electrones? Con todos esos. Con los de los 3 subniveles, no con los últimos que yo pongo, ¿sí? Otra cuestión, que lo había dicho Celeste, y dije ahora lo digo y se me fue. Cuando nosotros miramos la tabla periódica, vieron que yo en algún momento de todas las veces que hablé dije que era re importante poder leer la tabla periódica porque es una especie de machete. Cuando ustedes miran, esperen que le voy a sacar el sonido a mi celular antes que me enloquezca la vida. Cuando ustedes miran la tabla periódica, se van a encontrar con que siempre abajo del elemento, o sea, al final del cuadradito, depende de la tabla, o sea, en esta, que es la azul, aparece la configuración electrónica, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, que estábamos hablando del oxígeno, vamos a volver al oxígeno, yo miro, el oxígeno dice, entre corchetes, helio, tiene el símbolo del helio, y después tiene 2S2, 2P4. ¿Por qué es eso? Porque lo que está diciendo es que tiene la configuración electrónica del helio, que si yo voy y miro el helio, la configuración electrónica del helio es 1S2, y después sigue 2S2, 2P4, y ahí tengo la configuración completa. Cualquier elemento que yo tomo en la tabla está representado así, o sea, siempre nos va a llevar a un elemento anterior. Si, por ejemplo, ustedes miran el azufre, que es el número atómico 16, está abajo del oxígeno en la tabla, está en el periodo 3. Cuando yo miro el azufre, me lleva a la configuración del neón, y después dice 3S2, 3P4. Yo voy al neón, y el neón me lleva a la configuración del helio, 2S2, 2P6. Fíjense que completa todo un nivel, y después me lleva a la del helio, que es 1S2. O sea, que si yo quiero revisar si la configuración electrónica que hice voy ordenada en lo que estoy haciendo, yo puedo mirar la tabla periódica, porque la tabla periódica me muestra todas las configuraciones electrónicas de todos los elementos. Está bien, siempre tengo que ir al elemento anterior, que eso lo vamos a ver cuando empecemos con uniones químicas, de por qué todos van a los gases nobles, o sea, que tiene que ver con una regla que se llama regla del octeto, y con el tema de tenerla, de estar estables electrónicamente. Pero eso es uniones químicas. Pero si ustedes miran la tabla, que era lo que yo quería que ustedes pudieran ver, la tabla tiene todos los datos, o sea, siempre tenemos todos los datos que necesitamos en la tabla. O sea, me remite a elementos anteriores, o sea, que tengo que ir buscando. Pero me puede servir para que yo revise si voy bien encaminado o no con respecto a la configuración electrónica que estoy haciendo. En el caso de la regla de las diagonales, que lo único que tiene es que ustedes ponen en distintos renglones cada nivel de energía con cada subnivel, y después van tachando una vez por nivel y van completando, o sea, tacho el 1S, tacho después y me queda el 2S, tacho después me queda el 2P, el 3S, o sea, lo que hace es mostrarme ordenado cómo tendría que ir escrito, y después lo único que tengo que saber es la cantidad de electrones que admite cada subnivel. Entonces, supónganse, yo escribo una configuración electrónica a través de las reglas de las diagonales hasta el nivel 4, con todas las letras. Me fijo cuántos electrones tiene el elemento que yo quiero hacer, y voy completando. Todos los subniveles S llevan 2 electrones, los subniveles P llevan 6, los subniveles D llevan 10. Cuento hasta dónde, no sé, tengo un átomo que tiene 32 electrones, cuento cuando llego a 32, y ahí corto la configuración electrónica, borro el resto. O sea, para eso sirve la regla de las diagonales. Para que yo no esté acordándome de memoria. O sea, es
una herramienta que ustedes van a poder usar en un parcial, en un final, o sea, en cualquier tema que nosotros estemos trabajando. ¿Por qué? Porque a diferencia de cuando yo estudié hace muchos años, la regla de las diagonales antes no estaba. Yo la descubrí después de recibirme. O sea, empezaron a presentarla como regla mnemotécnica. Cuando yo estudié en la facultad, me aprendí de memoria todo el ordenamiento de la configuración de la electrónica. Y te olvidas una letra y después ya no sabes para qué lado correr. En cambio, la regla de las diagonales a mí me sirvió, o sea, yo la uso en secundaria también para que entiendan cómo poder armarlo. O sea, es una regla de lógica nada más para que veamos cómo ordenarlo, es para acordarnos. El que se lo puede acordar de memoria, o sea, yo a esta altura me acuerdo de memoria de la configuración electrónica y cómo va ordenado, pero me dedico a esto. Pero no voy a pretender que ustedes sepan la configuración electrónica, porque aparte, en la carrera que están haciendo ustedes, no les va a ser de utilidad absolutamente para nada. Sí entender lo que vamos a ver después de esto, que tiene que ver con uniones químicas, pero para poder entender uniones químicas tenemos que saber cómo se están comportando los átomos y por qué pasa eso. Por qué tienen determinada estabilidad, por qué son más reactivos, por qué pueden formar un óxido o un ácido o un hidróxido, o sea, depende todo. Van a ver que todos los temas que nosotros vamos dando van todos enlazados. Cuando lleguemos a fin de año se van a dar cuenta que lo que vimos primero como número atómico y número másico nos llevó a terminar de entender por qué cuando hacemos un balance de una ecuación y calculamos los gramos que se forman de determinado producto, la reacción se dio de determinada manera. O sea, parece como que es algo que falta un montón, y no. O sea, van a ver que a partir de ahora, esta es la parte, digamos, como más abstracta. O sea, este tema es muy abstracto porque son cosas que tienen mucho de reglas de técnica. Ya lo demás es mucho más práctico. O sea, es más de poder pensar cómo se unen y quién está participando y de qué manera podemos lograr que se unan los átomos, ¿sí? Bien, Profe. ahora los dejo a ustedes consultas, dudas y todo lo que me quieran preguntar. Yo. Dale, George. ¿Cómo le va? Bien, ¿vos por qué estoy viendo el techo? Porque no lo puedo poner en la computadora. Hola, ¿cómo le va? Está despeinado, no querés que te vea porque está despeinado. Yo también estoy despeinada. ¿Cómo anda, profe? Bien, Bueno, bien. Ahora bien, ya recuperando horas de sueño. Bien. Mi consulta. Sí. Vio que usted dijo que los elementos hay que siempre completar la regla del octeto, los Sí. últimos. Bueno, acá en el ejercicio 2, donde dice escribir la configuración electrónica de las siguientes especies, Sí. Dice 20 calcio más 2 Sí. y número másico 20, ¿no? No, número atómico. No, número atómico 20. Sí. Y yo me fijé y, bueno, me da, o sea, yo me quedo con los últimos 8 electrones en el nivel 3, S2, nivel 3, subnivel P6. Pero yo me fijo en la tabla y me da, ahí abajo me dice nivel 4, subnivel S2. Claro, porque el de la tabla lo que te está dando es el átomo neutro, como si no tuviese carga. ¿Y pero por qué ahí me pone más 2 entonces en el ejercicio? Eso me Porque yo le confundió puse bastante. un átomo cargado para que ustedes hagan con átomos con carga. Nosotros vamos a empezar a trabajar con átomos con carga. Ah, Para ver cómo se modifica la cantidad de electrones. pero entonces, ¿cuál estaría bien? Las dos están bien. Si yo hablo del átomo de calcio neutro, sería el que está en la tabla. Si yo hablo del átomo de calcio con dos cargas positivas, como se los di yo, Sí. esa es la configuración que hiciste vos, sin el 4S2. Ah, Porque lo que hizo una fue perder trampita. esos dos electrones. Una trampita como para ejercitarnos la mente. Claro, es más que nada para que ustedes empiecen a trabajar con el tema de las cargas y el movimiento de electrones, o sea, que ganen o pierdan electrones. Porque todo lo que tiene Está bien. químicas va a tener que ver justamente con eso, con esa interacción e intercambio que hay de electrones entre los elementos. Y a ver, les explico algo.
en la naturaleza, nosotros tenemos los elementos en la tabla, ¿sí? Neutros. Si yo Sí. busco el calcio en la naturaleza, el calcio en la naturaleza existe como calcio con dos cargas positivas, pero no existe suelto, existe combinado con otro elemento, como óxido de calcio, o sea, existe combinado, porque esa es la manera en que se encuentra en la naturaleza, porque es estable, ¿sí? Ujú. Bien, bien. Y así pasó lo mismo con algunos otros ejercicios de esos que... Claro, porque que- después en ese punto, en el del calcio, que me decís vos, en el punto 2, les puse casi todos los elementos con carga. Les puse el nitrógeno, les puse el potasio, les puse el azufre con carga negativa. Es para que ustedes puedan empezar a hacer el ejercicio de ver cuándo ganan electrones, cuándo pierden electrones, y cómo cambiar la configuración electrónica en base a esa ganancia o pérdida de electrones. Bien, sí, 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 sí. Sí, la verdad que me descolocó un poco, pero bueno, tuve que salir a... Es que Me tuve que escuchar un par de neuronas ahí la dando realidad vueltas. es que yo este tema primero quería que tengamos esto que estoy haciendo ahora de explicárselos, después darles el video y después que se pudieran sentar. O sea, salió todo al revés. Entonces yo dije, bueno, como yo sabía que el video estaba armado y que yo había explicado mucho en el video, dije, bueno, pongo el video. Igualmente, después hago la explicación, porque ustedes cuando vuelvan a ver el video y vuelvan a ver esta clase que yo les estoy dando ahora, van a poder cerrar muchas más cosas, o sea, porque tenemos el intercambio de las consultas y de lo que va quedando, digamos, en el aire de lo que vamos explicando. Igualmente, lo más seguro es que después de hoy se sienten a hacer la guía y también les surjan dudas. Y me consultan, ¿sí? Me preguntan a través del grupo, me preguntan por mensaje privado, a través del Classroom, no hay problema. O sea, ustedes, pero lo que yo más les pido, porque la otra vuelta muchos me decían, bueno, tengo que subir el trabajo, o sea, los chicos de segundo ya están acostumbrados a trabajar conmigo, entonces ya saben cómo me manejo. Ustedes todavía no tuvimos tanto tiempo de trabajo. Yo pongo fechas para los trabajos por una cuestión de que estemos ordenados con los tiempos. Pero no es que si ustedes no entregan el trabajo en la fecha que yo puse, chao, desaprobaron la materia. No. Porque yo lo que necesito es que para cuando ustedes entregan el trabajo, entendieron el tema. Entonces, si ustedes me están haciendo consultas y me están preguntando y nosotros y tengo que contestarles cosas para que ustedes puedan terminar el trabajo no lo entregan hasta que yo no termino de contestarles lo que necesitan. A ver, yo por ejemplo no podía pedirles que ustedes suban el trabajo de configuración electrónica cuando nosotros no habíamos tenido esta clase donde ustedes me podían consultar las cosas. O sea, era totalmente ilógico y a su vez no tenía sentido. O sea, porque yo estoy para enseñarles, no para que ustedes aprendan a través de un apunte. Yo puedo hacer el video, pero no es lo mismo que ustedes me pregunten a que vean un video que si les surgió una duda en el medio no saben a quién preguntarle. Así que ustedes cuando se sienten a hacer el trabajo, todas las dudas que vayan viendo, todo lo que les vaya surgiendo, me lo preguntan. Y yo a veces les digo, pregunten en el grupo de WhatsApp, no porque no quiera que me manden mensaje privado, pero a veces ustedes preguntan uno en el grupo de WhatsApp y son 10 que tienen la misma duda, que no se están animando a preguntar. Entonces van preguntando entre todos. Así que, y es más, sáquense la vergüenza de preguntar porque dicen, no, es una pavada, bueno, lo googleo. No, cualquier pregunta que tiene respuesta es importante. Y estamos acá para aprender. O sea, que si Sí, ustedes quieren contestar una cosa recontra sencilla, se las voy a contestar. O sea, estamos para aprender entre todos. Sí, mi esposa dice que es una genia porque la verdad que la explicación la vio conmigo ella. Y no, quedó contenta porque muy, muy detallado, muy fino. Tenía cierta Gracias. fineza ahí. Estuvo bueno, estuvo bueno. Y te Gracias, digo profe. que es difícil porque yo estoy acostumbrada a explicar los temas y teniendo el intercambio. Entonces vos cuando vas teniendo el intercambio sumás un montón de cosas. Entonces yo ese día, cuando armé ese video, yo me iba, o sea, tenía anotadas todas las preguntas que me habían ido haciendo, iba explicando en base a las preguntas para ver si surgía algo. Igual después había preguntas, pero trato siempre que armo videos así explicativos con uniones químicas, voy a hacer lo mismo, voy a armar un video y se los voy a subir con la explicación, después de que empecemos a ver el tema, con la explicación y ejemplos para que ustedes tengan, para ver, volver a preguntarse, rebobinar y puedan tener la explicación porque es mucho más dinámico. Pero realmente la virtualidad para química es lo peor que le puede haber pasado. Sí. Bueno,
Ya me saqué mis dudas. Ahora Muy bien. decían los chicos si tienen algo que preguntar. ¿Alguna Yo- otra pregunta que tengan? Diego, está serio, Diego. Sí, no sé por qué. Pero Es no, frío. ninguna pregunta por ahora. Es el frío. Puede es ser el frío. Se vino el Puede ser el frío, mañana 4 grados. Sí, para el viernes dan como 1 grado. Llegó el invierno. Llegó. Profe, Jackie, yo no entendí el punto 6 de configuración electrónica. el punto C, ¿de qué punto? De configuración electrónica que dice que ordenemos los elementos en conjunto, algo así de orden creciente, de subrayo. Cuando les pregunto indicar cuál es el más electronegativo, el menos electronegativo, y el orden Claro, de carácter metálico. Bueno, si ustedes se fijan en el apunte, yo les puse el dibujo de la tabla periódica, o sea, un esquema de la tabla periódica, y están las propiedades: carácter metálico, radio iónico, radio atómico y electronegatividad. ¿Sí? Cuando yo les digo que ordenen en orden creciente, yo me fijo dónde están ubicados los elementos, ¿sí? Yo agarro la tabla periódica y ubico los elementos. La tabla periódica, la electronegatividad aumenta de allá para allá y de abajo para arriba. O sea que si yo trazo una diagonal, la electronegatividad aumenta para acá. Entonces, si yo tengo 3 elementos, y tengo un elemento acá, un elemento acá y un elemento acá, para ordenarlos en forma creciente, voy a escribir este elemento que tengo acá, vamos a suponer, escribo primero el calcio, después el cobre y después el cloro. Y el cloro es el más electronegativo. Si ustedes no se dan cuenta, porque a veces es lo que nos confunde a todos cuando hablan de orden creciente o orden decreciente, después que terminan de ordenar los elementos, le ponen al primero menos electronegativo y al último más electronegativo, para que sepamos para dónde aumenta. Pero lo único que tienen que hacer en ese punto es ubicar los elementos en la tabla, o sea, tiene que ver con que ustedes visualicen dónde están ubicados en la tabla y puedan ver, en base a cómo se modifican las propiedades periódicas en la tabla periódica, quién tiene mayor propiedad o menor propiedad que la que estamos preguntando. ¿Sí? ¿Se entiende, Jackie? Sí, profe. Bien. Gracias. Yo no entendí el punto 6. Y el punto 6 que me decías, los electrones de valencia, ahí veo el mensaje que me habías puesto. Lo que es, los electrones de valencia son los electrones que están en el último nivel de energía que yo completo. Lo que les decía hoy, si yo miraba el oxígeno, ¿cuál es el último nivel? Es 2s2, 2p4. La cantidad de electrones de valencia son esos últimos 6 electrones. Siempre los electrones de valencia, de los que voy a hablar, son de la cantidad de electrones que tienen el último nivel de energía que completó. Y cuando hablo del último nivel, el último nivel con los subniveles correspondientes. No la última letra que pongo. Todos los subniveles que pertenecen al nivel que estoy mirando. ¿Sí? Sí, profe, gracias. No, de nada. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Pregunta? Los mareé, me extrañaban un montón y ya los enloquecí. Ya volví. Bueno, les cuento, queda 1 minuto. Si tienen consultas, si tienen más consultas, nos volvemos a conectar. Si no, yo los dejo libres para que ustedes se puedan poner a trabajar y todo lo que vean que les vayan surgiendo consultas, me preguntan. O por WhatsApp, o por el Classroom, o me mandan un mensaje privado, o, por donde quieran, ¿sí? De 8 a 10 no les voy a estar contestando porque voy a estar con los chicos de Química 2. Pero me van preguntando. Y si no me preguntan hoy, me preguntan mañana. O sea, no hay problema. Ya saben que ustedes me pueden preguntar en cualquier momento y yo en la medida que voy teniendo tiempitos les voy contestando, ¿sí? Bien. Listo. Entonces, ¿las dejo trabajar? Muy bien. No, profe, gracias. Bueno. Chao, profe. Gracias, profe. Ahora en un ratito subo el video. Cuídense. Hasta luego, profe. Chao, chao. También, hasta Chao, luego. profe, muchas gracias. Cuídense, Chao, profe. profe. Ustedes también.